El nahualismo chamánico y el mito del brujo transformista. El nahualismo representa el conocimiento antiguo, sustentado por las tradiciones de culturas originarias en Mesoamérica. En estas tierras nació la existencia del nahual, que es la noción de seres anímicos que protegen e integran la vida terrenal. Cabe mencionar otras fuerzas integradoras como Yolia, que es alma-corazón, elemento que integra la vitalidad de las personas, la fuerza y vigorosidad de la existencia misma. El Tonali, que representa la energía masculina, la luz, el sol y el calor. Y el Iyotl, que representa la energía femenina, la luz oscura, la luna y el frío. Estas fuerzas integradoras forman el recipiente que llamamos cuerpo, el cual está ligado a una entidad denominada nahual, y todos estos elementos son significantes para las culturas prehispánicas. Con la llegada de los españoles se inició un proceso de asimilación, ya que encontraron nuevos elementos semánticos ajenos a su cultura. Por ello, las comunidades españolas interpretaron el entorno con base en su entendimiento del mundo, es decir, sus referentes les otorgan una visión basada en el pensamiento medieval europeo, el cual está fundamentado en las explicaciones bíblicas y en los aportes de la tradición grecolatina a la cultura occidental. Esto hizo que dividieran su concepción del mundo en lo católico y lo pagano, convirtiendo al chamán indígena en brujo. Desde la perspectiva de la semiótica, podemos identificar los siguientes elementos semánticos en el fenómeno de la asimilación del chamán mexicano con la bruja europea y el hombre lobo. El signo es la figura del chamán mexicano que los españoles vincularon al concepto de la bruja europea. El referente es la huella psíquica que tenían los españoles sobre la bruja tradicional de su región, por ejemplo, el escalofrío derivado del miedo, que produce un ser humano que ha vendido su alma al diablo por magia. Y la semiosis es el sincretismo de la idea del hombre nahualli, nahual, con la bruja europea y el hombre lobo, naciendo el concepto del nahual como brujo transformista. Aunado a lo anterior, el representamen de esta concepción es el hombre nahualli, siendo este el elemento inicial de la semiosis. El interpretante es el resultado de la asimilación del fenómeno adecuándolo a su realidad. En este caso, se creó el concepto de nahual para explicarlo. Cabe resaltar la figura del hombre nahualli, es el chamán que usa las artes del nahualismo basado en la naturaleza y el ser para ayudar a su comunidad a expandir el conocimiento mediante la herbolaria y fisioterapia que utilizan en sus curaciones. En el nahualismo mexica existen diferentes nociones de elementos que forman el nahualimos. Estos son, el nahualli, tonali, yolia e iyotl son términos que representan entidades anímicas que están integradas a nuestro ser para poder vivir una experiencia vivencial corpórea. El hombre nahual fue confundido con el término de la bruja europea. Este último fue construido en el imaginario medieval como herramienta conceptual que explicaba y justificaba la necesidad de erradicación de grupos no cristianos, en donde la imagen escolástica de la bruja fue una formulación intelectual perteneciente a las clases dominantes y educadas y no a los sectores más modestos de la población. Al llegar los españoles a Mesoamérica, catalogaron como brujería toda manifestación de prácticas fuera de la esfera del catolicismo, generando la identificación del hombre nahualli como el brujo del nuevo continente. Asimismo, el nahual como brujo transformista es una adaptación que los españoles generaron del mito del hombre lobo europeo. Otro factor que alimentó el mito de la brujería en América fue la idea de la coesencia o entidad compañera, ya que fue confundida con la noción de los familiares de las brujas, los cuales son animales que tienen las brujas europeas como compañeros nigromantes. Sin embargo, el nahualismo es realmente una práctica religiosa que tiene la creencia de un elemento anímico que nos acompaña en nuestra vida y que tiene forma de un animal protector, es decir, el nahual. El nahualli o nahual es la entidad compañera que el nahualismo refiere, también se le conoce como tonal, tona, sombra o brujo animal. Esta idea tiene origen en la relación que existe entre el nahualli y los tres elementos que integran el ser, yoali, tonali e iyotl. El nahual es el disfraz o cobertura que representa la totalidad del sujeto social y cósmico, simbolizando su estatus, su estado de salud y en ocasiones apariencia física. El nahual dependía del día de nacimiento, ya que cada día tiene deidades diferentes y dependiendo del nahual que se tenía, será una representación animal diferente. Con la llegada de la Inquisición española, se pretendía evangelizar a los brujos mexicanos. No obstante, también hubo castigos para estos grupos. Los indígenas que practicaran algún tipo de liturgia no católica, recibían castigos como latigazos, encierros en monasterios y se les obligaba a no regresar a sus pueblos de origen. Durante el siglo XVII mucha gente que practicaba el nahualismo fue torturada y asesinada. Esto último se relata en las crónicas de Grijalva, Sánchez de Aguilar y Tomás Gay. Tras el Concilio III Provincial Mexicano en 1585, se implementaron numerosos castigos y ejecuciones a brujos y nahuales durante el siglo XVII del siglo pasado.
Con la llegada de la Ilustración a la Nueva España, las prácticas chamánicas realizadas por la comunidad prehispánica comenzaron a ser pensadas como producto de la ignorancia y el atraso en el que vivían los indígenas. Asimismo, el término brujo pasó a prácticas supersticiosas. Aún así, se siguió persiguiendo estas artes hasta finales de la época colonial. En el contexto actual existen diferentes comunidades indígenas que comparten nociones del nahualismo y lo asimilan en sus propias enseñanzas, y que al combinarse con las ideas modernas y el sistema religioso del catolicismo han hecho un sincretismo de creencias, lo que derivó en las diversas formas de neochamanismo que existen en México. Segunda parte. El fenómeno del nahual como brujo es un remanente de asimilación que se generó a partir del entendimiento de los primeros españoles en Mesoamérica, con respecto a la imagen del hombre nahuali y la asimilación de nuevos elementos ajenos a su contexto, como es el esoterismo prehispánico y las prácticas religiosas chamánicas. Es decir, cuando se dio el primer contacto entre estos dos elementos, que es el chamán mexicano con el soldado español, se dio un fenómeno semiótico muy complejo, ya que desde la perspectiva del español, el chamán mexicano representaba el brujo, la bruja europea, que generalmente tiene una connotación negativa porque es el ser que le vendió su alma al diablo. Entonces usa su energía, usa su magia para hacer el mal. Es un ser que no es grato. Sumándole también la percepción que se tenía del hombre lobo europeo, dándole estas dos facultades o características al chamán mexicano, lo que creó el nahual o el brujo nahual. Pero veamos más el fenómeno que se dio a partir de esta relación o esta percepción que tenían los españoles acerca del chamán mexicano o brujo mexicano, que fue la asimilación que le dieron los españoles. Primero se dio un signo, se dio una representación simbólica de lo que ellos tenían. Este signo fue un fenómeno social, fue un agente ajeno a su contexto. El chamán mexicano parte como un signo, pero al ser un elemento que yo desconozco, lo voy a asimilar a lo más próximo a ese signo, que es la bruja europea o el fenómeno de la bruja europea, generando ahí mi referente. Mi referente es esa bruja, ese fenómeno o ese ser malvado que hace prácticas religiosas ajenas a mi contexto y mi religión, porque la mayoría de los españoles son católicos o eran católicos en ese momento. Entonces fue cuando se dio este choque, que la asimilación del referente con la bruja europea con respecto al elemento ajeno que es el chamán mexicano, se dio una simbiosis en la que se significó otra cosa y se creó un nuevo concepto, que es el de nahual. El signo es el chamán mexicano que el español asimiló como la bruja de su lugar de origen. El referente es la imagen del inconsciente o la huella psíquica que se tiene sobre la bruja tradicional europea asociada a los pactos con el diablo y que generalmente hacen daño. Finalmente, la semiosis es el sincretismo del concepto hombre nahuali con el brujo europeo, que se dio esta mezcolanza en el momento que las personas o los españoles asimilaron al chamán mexicano con la imagen de la bruja, connotándole un significado diferente, lo que le dio el nombre de nahual, o lo que se conoce ahora como el nahual, que realmente son prácticas muy diferentes que conllevan un sistema religioso y procesos de liturgia enfocados a la naturaleza y al ser. Gracias.